Muy bienvenidos a un nuevo programa de Dicen por ahí. Acá estoy con mi amigo Edgar. ¿Cómo andás, Edgar? Hugo querido, otra vez nos encontramos, nos vemos las caras en esta semana. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas todas y todos las personas, hermanos, amigos, familia, conocidos que están siguiendo el programa Dicen por ahí, que ya son más, cada vez se suman más, Hugo. La verdad que impresionado. Ya, ¿cuántos fueron? Poquitos programas que empezamos. Dos nomás. Dos programas que empezamos, pero la repercusión y el cariño de ustedes de diferentes partes del mundo, la verdad, Edgar, me sorprendió gratamente y queremos agradecer. Y que sigan así y más también, porque los mensajitos de agradecimiento, los mensajitos con saludos, con apoyo y con, bueno, obviamente con las preguntas tan necesarias para este programa, ¿no? También. Y cada vez llegan más preguntas de diferentes lugares. Nos han pasado preguntas, videos desde Hungría. Tenemos de Hungría, tuvimos también de Colombia, de Estados Unidos. Bueno, en estos programas vamos a ir desarrollando de todos estos lugares, pero bueno, esperamos de otros lugares también. Sí, Estoy pensando, no sé, Japón, ¿verá alguien en Japón? Posiblemente. Que sea en castellano, por favor, la pregunta, porque va a ser complicado, pero bueno. Nuevamente, agradecerles ahí por el apoyo y por los mensajes y por el cariño y las preguntas, porque la verdad que tuvimos muchas cosas muy lindas y bueno, queríamos mencionarlo en este programa porque no es para menos, ¿no? Y no tan solo eso, Hugo, que también he sentido que yo estoy aprendiendo más, ¿no? Más de cada pregunta. De verdad que ha sido de bendición. Justamente quería mencionar algo parecido a eso, ¿no? No solamente esto, muchos agradecen porque ayudarlos a entender algunas cosas que antes por ahí no la entendían de esa manera, pero los mayores beneficiados creo que somos nosotros, ¿no? Cada pregunta que ustedes mandan, eso nos lleva a una investigación profunda nosotros mismos. Preguntas que quizás ni siquiera nosotros mismos nos hemos hecho, decimos, mirá qué interesante, nunca me lo había planteado, así que gracias también por enriquecernos con estas preguntas. Tal cual. Bueno, Edgar, el tiempo se va y siempre nos quedamos ahí con ganas de más. Pero antes quisiera hacer una denuncia. Quisiera hacer una denuncia pública acá a todos los oyentes porque nos debemos a la sinceridad de todos. Sí. Y quiero primero contar que hoy voy a estar con una Biblia nueva que me regaló un gran amigo, el pastor Fabio Di Santo. Gracias, Fabio, que yo sé que mira el programa, así que hoy voy a empezar a usar su Biblia en el programa porque la denuncia es recibir mucho bullying con la Biblia que yo utilizaba en los programas anteriores, que la tengo acá. Esta es mi Biblia de siempre, mira, está toda subrayada, escrita, marcada, y sí, pobrecita, está usada, pero recibí mucho bullying, quiero que lo sepan. Pero bueno, vamos a empezar. Ahí por imagen del programa, ahí nuestro equipo de producción nos dijo, bueno, te recomendamos de que uses una Biblia nueva. Esa está nueva. Esta está nueva, así Bien, que bien. Gracias a mi amigo Fabio Di Santo que me regaló esta Biblia. Yo pensé que era que querías tener la misma que yo. Porque es la misma que vos, es casualidad, pero bueno. Bueno, no voy a perder más tiempo, era lo que quería decir, disculpen ahí, hice catarsis con ustedes, pero este programa es así, es de entre casa, ¿no? Es así. Bueno, Edgar, Oramos. oramos. Vamos a orar para que Dios nos acompañe. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias porque nos permites a través de la tecnología conectarnos con diferentes hermanos y amigos de todas partes del mundo. Queremos pedirte tu compañía, que seas tú y tu Espíritu Santo acompañándonos en cada programa, en cada respuesta y también en cada pregunta. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, tenemos la primera pregunta que vamos a compartir y desarrollar hoy. Es una pregunta que viene desde afuera, ¿sí? Así que vamos a empezar en este programa con una pregunta desde afuera. Y nuestra amiga Ingrid Seiler de Cava, acá, ¿no? De Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina, nos manda una serie de preguntas. No es una, sino son 6 preguntas que de alguna manera están relacionadas. Por eso las voy a leer las preguntas como ella las envió, ¿sí? Vamos a estar viendo ahí en pantalla la foto que ella nos envió también para que la conozcan, ¿sí? A nuestra amiga Ingrid, y le agradecemos por enviar estas preguntas. Vamos a leer las preguntas que ella ha enviado para desarrollar en este primer programa. Muy bien, Hugo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Una por una, las leemos todas, porque son cortas, pero yo creo que nos van a generalizar en un tema general profundo. Exacto.
Yo creo que las podríamos leer todas y vamos a ir direccionando ahí. Perfecto. Porque creo que están bastante relacionadas, entonces estaría bueno leerlas todas para que tengamos un contexto y ahí ir mencionando una por una más o menos cómo vamos Perfecto. haciendo. ¿Te parece? Bueno, Mira, lo primero que ella nos pregunta es ¿cómo lograrías que alguien que no tiene fe crea? Después nos dice cómo se comprueban los dichos de la Biblia. ¿Cómo le hablas a Dios a un niño, o cómo le hablas de Dios quizás a un niño que perdió a sus padres? ¿Por qué Dios no puede hacer que terminen las guerras? Y bueno, después hay una pregunta más personal acá, que por ahí podemos mencionar después los dos. ¿Qué nos llevó a nosotros a creer en Dios? Nos pregunta. Y si a alguien de chico no le hablaron de Dios, ¿puede tener fe de grande? ¿No? Interesantísimas preguntas, ¿no? interesante, y son cortas, pero yo creo que nos llevan al mismo enfoque. Nos llevan al mismo enfoque y podríamos ir desarrollándolas, ¿sí? ¿Cómo lograrías que alguien que no tiene fe pueda creer? Bien, yo creo que hay un texto base, ¿sí? Que podemos iniciar con esto. Te voy a pedir, Edgar, si vos me ayudás ahí a compartir la lectura en la palabra de Dios, como siempre, donde nos basamos, en el libro de Romanos. Romanos capítulo 10. Igualmente, sí, invitamos también, como siempre, a nuestros amigos que puedan, donde estén, excepto que estén manejando, ya lo hemos dicho, no, por favor. Pero donde estén en su casa, en la oficina, y si puedes tener estos minutos para leer con nosotros, sería genial. Romanos capítulo 10. Versículo 17. Capítulo 10, versículo 7. Sí, vamos 10:17. 10:17, Sí. Perfecto. Bueno, la palabra de Dios dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bien, ante esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que alguien que no tiene fe, ¿sí? O cómo podemos hacer desarrollar esta fe? En programas anteriores hemos hablado un poquito acerca de la veracidad de la Biblia, en el programa número 2, así que te alentamos que si no lo viste lo puedas rever, ¿no? Ver ese programa, donde se amplía grandemente esto. No vamos a volver a eso por una cuestión de tiempo, pero esto de tener fe, decíamos de que es una práctica, ¿no? Uno tiene que buscar la verdad. Y acá en este versículo creo que es puntual, ¿no? Porque nos detalla cuáles son los pasos para esta fe, ¿no? Y nos dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios volvemos a la Biblia, ¿no? La palabra de Dios que nosotros tenemos hoy es la Biblia. Y esto tenemos que aclarar algo interesante, ¿no? La palabra oír. Entonces, si yo la fe dependo del oír. ¿Qué es el oír? ¿No? Nosotros a veces decimos, bueno, sí, yo escuché algo por ahí, ¿no? Y ya con eso es suficiente. No, hay que aclarar bien la diferencia entre oír y escuchar. Y me llamó la atención que en la palabra de Dios, acá en Romanos, nos menciona la palabra oír, porque oír es un acto involuntario, es por ahí escuchar un sonido, ¿no? Es escuchar de ahí algo que suena de lejos, por ahí no estoy prestando atención, pero estoy oyendo, esto es oír, ¿no? En cambio, la palabra escuchar es la palabra de prestar atención, es algo intencional que lleva ahí una meditación, un análisis, ¿no? Entonces, de hecho, Hugo, perdón que te interrumpa, cuando estabas hablando me vino a la mente buscar acá el significado en el original, y la palabra oír, ¿ok? También se puede definir como rumor, dice acá. Ajá. Como rumor, como algo que anda por ahí, incierto. Algo que anda por ahí. Era como para hacer énfasis en el concepto que estás dando, de que me llama la atención que dice rumor, como que no aclarece lo que en realidad vas a empezar a escuchar, ¿no? Disculpa que te haya interrumpido de esa manera. Está perfecta la aclaración, ¿no? Porque es algo que por ahí no nos lleva a un análisis, y está buena la aclaración. Ahora, vamos también yendo al original, ¿no? El original del Nuevo Testamento se escribió en griego. En realidad, la traducción correcta dice escuchar, ¿no? Vamos, que es la palabra akois, ¿sí? La palabra akois es donde se dice oír acá, que en realidad es escuchar. Entonces, el oír es un acto intencional. Uno tiene que decir, bueno, yo quiero tener fe, o por lo menos ver qué es esto. Y ahí es donde uno tiene que buscar la palabra de Dios, empezar a escucharla, ¿no? Leerla y escucharla a la vez. Y ese acto intencional de buscar la verdad, la misma Biblia me va a ir dando las respuestas y me va a ir generando esa fe, esa confianza, como decíamos en el segundo programa. ¿Te acordás, Edgar, de que esto que vamos a ir comprobando
que lo que está escrito se fue cumpliendo y que todo se cumple y todo se va a cumplir lo que falta también. Entonces ahí es donde se va desarrollando esta fe. Sabes que al leer este texto me lleva mucho a veces en las prédicas que tenemos en las iglesias. Es un texto muy, muy conocido para hablar de la fe, ¿no? Y yo siempre tengo esta expresión que dice, así que la fe es por el oír. Y ahí yo siempre hago una atención. ¿Y oír qué? O escuchar, ¿no? Aclarando lo que me parece interesante cómo lo estás llevando de aclarar esto, ¿no? De escuchar, de voluntariamente querer entender la palabra de Dios. Y ahí yo hago siempre un stop y digo, por el oír. ¿Pero el oír qué? Cumbia, salsa, no sé, un discurso político. Después te aclara, ¿por el oír qué? La palabra de Dios, ¿no? Entonces es bueno aclarar eso, que mientras estemos escuchando, ahí es donde nuestra fe, ¿qué va a pasar? Va a crecer, va a crecer. Sí, porque muchas veces vemos esto, ¿no? De que, sí, no tengo fe, o qué es la fe, o cómo, pero no hay una intención de buscarla tampoco. Entonces esto no es que por arte de magia nos cae, ¿no? Esto se desarrolla, es una práctica, y uno se va ayornando en esto a medida que lo va desarrollando. Entonces es importante. Yo creo que, yendo un poco a la pregunta, porque son 6, tenemos que ir avanzando, sí. ¿Cómo lograríamos que una persona que no tiene fe crea? Yo creo que lo primero es llevando a que empiece a escuchar la palabra de Dios. A escuchar. Yo creo que y de hecho, yo creo que como cristianos todos deberíamos tener ese énfasis de llevar que otra persona escuche la palabra de Dios para que su fe crea. No por nosotros, porque nosotros no tenemos poder, no tenemos funciones, como quien dice, de poder obligar a una persona a que su fe aumente. Sí, claro, podemos dar un buen testimonio, pero yo creo que nuestra labor es que esa persona pueda escuchar de alguna manera, invitando a la iglesia, acá por el programa, a través de un mensaje. Hay muchas herramientas para que las personas empiecen a ¿qué? A escuchar la palabra de Dios. Exacto. Y ahí estoy viendo que se relaciona directamente con la segunda, ¿no? Que dice cómo se comprueban los dichos de la Biblia. Bueno, justamente, al hacer esto, uno va a ir comprobando, buscando, no solamente escuchando lo que otros dicen, sino digo, bueno, a ver si lo que dices es correcto, porque muchas veces se escuchan predicaciones, se escuchan temas, opiniones, ¿no? Hoy en internet se ven tantas cosas. ¿Cómo saber si eso es verdad o no? Ir a la fuente. La única fuente verdadera es la palabra de Dios. Entonces, comprobar eso que me está diciendo, ¿dónde está? ¿Cómo dice? ¿Dice eso? Entonces, ahí se va comprobando los dichos de la Biblia, que es la segunda palabra. De hecho, Hugo, yo creo que en nuestro programa estamos tratando de hacerlo lo mejor posible, que nuestros amigos que nos ven vean la Biblia acá y ellos puedan leerlo. De hecho, ayer estaba hablando con un compañero de trabajo sobre la inteligencia artificial, que ya no sabemos qué es real y qué no. Y en ciertos países de Europa están ya solicitando que se haga una marca de agua, claro, para saber qué video es hecho por inteligencia artificial y cuál no. Qué peligro, ¿no? Sí, bastante. Es terrible. Bueno, la tercera parte decía cómo le hablas a un niño que ha perdido a sus padres, ¿no? Bueno, como comentario puedo hacer, creo que en general igual que a todo el mundo, ¿no? Porque la forma de llegar, la forma de creer es la misma, obviamente adaptado a la edad, ¿no? Porque obviamente no le vamos a hablar con las mismas palabras a alguien que ya tiene un camino recorrido que a un niño. Hay que adaptar la forma de decirlo, pero el camino es el mismo. Yo creo que tenemos que ir también a la verdad, ¿sí? A la verdad. Ir a la verdad para que sea la verdad la que nos dé la libertad, como dice la palabra. Yo te invito, Hugo, a que me ayudes a buscar, y también a nuestros amigos ahí en sus casas, Juan capítulo 8, versículo 32. Como verán, esto no es nada ensayado. Estamos acá siempre de punta. Tratamos que nuestro programa sea así, ¿no? Dinámico con ustedes. Juan capítulo 8, versículo 32. Dice así: y conocerás la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Yo creo que la pregunta de nuestra amiga Ingrid, ¿cómo ir a hablar a un niño de la muerte de sus padres? ¿Ok? Yo creo que ahí tenemos que ir con algo que es la verdad. Ir con la verdad para que él pueda tener más adelante la libertad que solamente Cristo se la va a dar. ¿Ok? Yo me acuerdo cuando niño, muchas veces familiares, amigos y padres me decían cosas que no era la verdad, y fui creciendo con esa mentira
en muchas, puede ser Navidad, puede ser muchas cosas en nuestro alrededor que como niños, como se cree para no afectar el crecimiento del niño o una situación que al niño le pueda dar algún trauma o algún rencor más adelante en su adolescencia, se empiezan a decir medias verdades o mentiras. Yo creo que en este caso tenemos que ir con la verdad para que la verdad le dé la libertad y nos dé la libertad. ¿Y cuál sería la verdad en este tema puntual? Bueno, acá está hablando acerca de alguien que perdió a sus padres. Imagino que está hablando de la muerte, ¿no? Entonces la verdad acá es buscar la verdad acerca de la muerte. Hay muchísimos textos que hablan acerca de la muerte en la palabra de Dios. No podríamos ahora por una cuestión de tiempo dar todos, pero la verdad que hay un texto. Bueno, no lo vamos a buscar ahora, pero ¿te acordás ese que dice, no quiero que ignoren acerca de este tema, ¿no? Y está hablando puntualmente de la muerte. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, no solo chicos, grandes, estamos tan por ahí confundidos con este tema. Entonces, es un tema que invito, y seguramente lo vamos a desarrollar solamente a este tema en algún otro programa. Seguramente van a venir preguntas con respecto a esto, porque es un tema indispensable que sepamos. Entonces, pero para mencionar alguno, qué sé yo, acerca de esto y poder despejar alguna duda de introducción a este tema de la muerte, Eclesiastés 9, te pido que me ayudes a buscar. Sí, vamos a buscar acá 9. El libro de Eclesiastés capítulo 9. Vamos a leer el versículo del 5 al 7, capaz que podríamos leer. Vamos a ver acá que mi Biblia se me extravió acá. ¿Querés que lo lea sí, yo? Sí, lo leo yo, dice, sí. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio, su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Leemos hasta el 6, ¿no? Sí. Acá está hablando algo puntual. Hay que darle quizás más contexto a esto, pero acá está hablando algo puntual. ¿Qué pasa cuando alguien muere? No sabe más nada. Esto de que me está viendo, me está escuchando, es algo un poco injusto y no condice con el amor que Dios puede tener con nosotros. Yo siempre doy el mismo ejemplo porque creo que es el que más me ayudó. ¿Cómo puedo creer de que Dios es amor si uno cuando muere va al cielo y esa persona tiene que estar en un lugar, en el paraíso, tiene que estar junto con Dios, tiene que ser algo todo perfecto y feliz? ¿Cómo puede estar viéndome que su hijo o su hermano o su esposo o su esposa sigue en la tierra sufriendo, llorando? No puede ser un lugar feliz. Entonces, ya partiendo de esa lógica, este texto es totalmente verdadero, ¿no? Ya uno pasa a un estado de pausa, podríamos decir, ¿no? Y esa es la verdad que tenemos que compartir, porque algunos dicen, bueno, no, esto es medio cruel, ¿no? Porque es más lindo creer de que nos está viendo, nos está acompañando. En realidad es todo lo contrario, porque como vos leías en el texto, la verdad nos hace libre y saber de que no está en pausa, pero hay una esperanza. Es así, ¿no? Es así. La palabra de Dios también, referente que estamos hablando de niños, la pregunta, también da una clave para los niños, ¿sí? Que es, dejad que los niños que vayan a Jesús, ¿sí? Que vengan a mí. Lo encontramos ahí en Mateo. Si quieres, no lo vamos a buscar. Mateo 19, de 13 al 15, lo pueden anotar para que después lo puedan leer. El mismo Jesús dijo, los niños estaban ahí, tú sabes, en las predicaciones, y les dijo, dejad que vengan ¿a dónde? Que vengan a mí. Entonces yo creo que ahí es clave. Yo creo que es clave la verdad y presentar a Jesús a todo niño, sin creerles medias fábulas, para que más adelante no puedan descubrir que se les engañó. Siempre con la verdad. Exactamente. La esperanza que hablábamos, ¿no? De dejar una esperanza, porque hay una esperanza. Primera de Tesalonicenses 4:16, ¿no? Dice, bueno, que en algún momento Cristo va a volver y los muertos en Cristo resucitarán. O sea, está en pausa esta persona querida que falleció, los padres sobre todo, que están mencionando esta pregunta, pero dentro de muy poco lo van a volver a ver. Nos vamos a volver a encontrar, ¿no? Entonces, esa es la gran esperanza. Amén. Bien, pasamos a la otra. Que también venía acá, ¿por qué Dios no puede hacer que terminen las guerras? Y esto sí nos vamos a detener quizás un poquito acá en esto. Es una pregunta interesante y que creo que merece poder aclarar un poco, ¿no?
creo que podríamos empezar de cuándo empiezan las guerras, porque las guerras nosotros conocemos las actuales y lo que podemos ver en los libros de historia, pero ¿cuándo empieza esta guerra? Vamos a leer el libro de Apocalipsis, Edgar. Sí. Ahí si me acompañas. Apocalipsis capítulo 12. Bueno, ahí menciona la primera guerra que existió en el universo, no solamente en la Tierra, sino en el universo. Apocalipsis 12, 17, ¿qué dice? Muy bien. Vamos a leer la palabra de Dios. Espero que nos puedan estar acompañando, leyendo. Apocalipsis 12.7, perdón, 12.7. 12:7. Bien. 12:7 dice así: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Hasta el 9, por favor. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien. Esta es la primera guerra mencionada en el universo. Hubo una lucha ahí entre, dice, el dragón, ¿sí?, y Miguel, o sea, entre el diablo, acá lo menciona claramente quién era, y Dios y sus ángeles, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo ahí un misterio. Esto se menciona o se conoce en teología como el misterio de la iniquidad. Como en un lugar perfecto, donde eran todos seres creados perfectos por Dios, no había nada negativo, pero cómo se originó la maldad en un ser, ¿no? Y acá es donde tenemos que hablar acerca del libre albedrío, ¿no? La libertad de elección, porque Dios no creó robots. Dios creó seres libres. Si bien hizo todo perfecto y su idea fue de que todo siga así, siempre dio una opción a que alguien pueda elegir. Y así es como empezó esto, ¿no? Así empieza y también continúa. De hecho, vamos a leer en Génesis capítulo 1, versículo 31. Génesis capítulo 1, versículo 31. Lo tengo acá, Hugo. Si quieres lo leo. Dale. Sí, muy bien. Dice así: y vio Dios todo cuanto había hecho. Estamos hablando de qué, de la creación, porque la pregunta tiene que hacer referencia de las guerras acá, ¿no? En la tierra. Está bien que veamos, como tú explicaste, dónde se inicia una primera guerra, pero yo creo que Ingrid está más interesada en saber por qué Dios no puede frenar las guerras acá. ¿Me entiendes? Pero lamentablemente le echamos la culpa a Dios, ¿sí? Y como dices tú, está la libre decisión, pero en el principio, cuando Dios termina la creación, en el versículo 31 del capítulo 1 dice: y vio Dios cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. ¿Sí? Entonces, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Dios, cuando hizo la creación, observó que todo era bueno en gran manera. O sea, Él no diseñó la guerra, no diseñó el mal. No hubo fallas ahí. No hubo fallas ahí. Entonces, si Dios, ¿tú crees que Dios no tiene poder para frenar la guerra en Ucrania, la guerra ya en Palestina? Sí tiene, claro que tiene el poder. Pero, Él no quiere hacerlo por obligación, sino que nosotros, los seres humanos, entendamos y podamos vivir como queremos vivir en el cielo. ¿Me entiendes? Entonces, el cambio es acá. Y lamentablemente, Él no es que no pueda pararlas. Las puede parar, pero es la libre decisión de nosotros los seres humanos. Bien, así como en ese ser que mencionaba, se originó esto por el orgullo, por querer ser igual a Dios, y empezó la disensión y la guerra allá en el cielo. Mencionábamos que vino acá a la tierra, ahí es donde continuó, ¿no? Esto que acabas de leer vos, que no fue por culpa de Dios, porque Dios hizo todo perfecto y fue bueno en gran manera. Así, de igual manera, Él dejó esa opción de tener otra decisión al ser humano. Ahí mismo en Génesis, capítulo 2, creo que el 16 y el 17 era donde mencionaba acerca del árbol. ¿Lo tenés ahí? Sí, 16 y 17. Sí. Ahí cerquitita del capítulo 1 que acabamos de leer, espero que nos puedas estar siguiendo en lectura, dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comas ciertamente morirás. ¿El 18 también? No, 17 nomás. No, hasta ahí nomás. Okay. Entonces, ¿por qué puso el árbol ahí? Si eso fue el motivo para que entre el pecado al mundo. Justamente por lo mismo, ¿no? Porque Él dio una segunda opción. Dio todo un mundo y un paraíso de opciones. Una sola opción dijo: esto no. Pero si no existe esa opción, no seríamos libres.
O sea, es lo mismo que yo te invite a cenar, Edgar, y te digo, bueno, elegí la comida que quieras, pero solamente hay fideos, Claro. ¿no? Bueno, pero no puedo elegir, es lo que hay, ¿no? Y te doy la opción de elegir, pero no te doy opción. Claro. Bueno, Dios en su amor siempre dio una segunda opción y no quiere robots, no quiere que lo amemos por obligación, no quiere que lo obedezcamos por obligación, sino que lo elijamos, ¿sí? Entonces, creo que el problema acá en realidad no son las guerras, sino es el hombre que genera las guerras. Y es la decisión de cada hombre. Entonces, en este gran amor de Dios, de darle la opción a cada uno que elija, obviamente a él no le gusta que esto pase, él no Claro. quiere que pasen estas guerras, ¿no? Pero bueno, Yo quisiera responderle directamente a Ingrid en esta pregunta, decirle que hay una esperanza, ¿no? Que hay un sitio donde no va a haber más guerra, lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Donde no habrá dolor, no habrá sufrimiento, y ahí Dios no va a tener necesidad de parar las guerras. De que las puede parar acá en la tierra, sí las puede parar, pero como ya pudiste explicar y pudimos observar, no va a ser aquí en la tierra, sino en el cielo, donde vamos a vivir en tranquilidad. mira, me estoy acordando de un texto, San Juan 8:44, donde hace como la unión, ¿no? De lo que generó el enemigo y cómo el hombre sigue eso, por eso es que seguimos teniendo las guerras. San Juan 8:44 dice, lo leo si querés, lo tengo acá. Bueno. Vosotros sois, y este es un texto durísimo, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y es padre de mentira. Acá es donde vemos la unión de lo que es el diablo, lo que es Satanás, lo que generó, lo que es, y que el hombre imita eso. Acá está diciendo, los que hacen eso, los que siguen la mentira, los que siguen en el error, los que siguen con esa misma tendencia, están imitando al diablo. O sea, el culpable no son las guerras, o sea, la culpa no son las guerras, es el hombre que imita esta conducta y por eso se generan estas guerras. Pero de que Dios tiene el poder para pararlo, las tiene. Pero nos deja la libre elección Lo que no tiene poder es de obligarnos, de obligar. porque él no lo quiere hacer, por amor, ¿no? Por amor. Bien, Avanzamos. Avanzamos un poquito, la hora se va. Vamos ahí. Bueno, acá hay una pregunta más personal que nos llevó a creer en Dios, la mencionamos ahora al final. Sí. Y dice la última: si de chico no le hablaron a alguien no le hablaron de Dios de chico, ¿puede tener fe cuando sea grande? Interesante pregunta, ¿no? Yo creo que podemos basarnos en una historia, en una parábola que está en Mateos 20. Vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 20, vamos a buscar acá rápidamente, los invito a que nos acompañen. Yo siempre digo, Hugo, es importante que se lea, y más hoy con la inteligencia artificial. Me pueden hacer de que estoy leyendo algo y salga no haga otra fake cosa. News, claro. Entonces allá nuestro amigo y amiga que nos está viendo y escuchando tiene que también leer en su Biblia para que no digan, Edgar y Hugo lo leyeron en sus Biblias. No, léelo en tu Biblia también. Mateo capítulo 20, versículo. No vamos a leer los versículos porque Okay. esto es una parábola, lo voy a comentar, por ahí vamos a mencionar algún versículo si querés ir Claro. fijándote, pero Sí. Para que nos ubiquemos, que estamos en Mateo 20 y habla acerca de la parábola de los obreros de la viña, ¿no? Y es interesante porque hay el dueño de un lugar, de un terreno, de una finca, llama a obreros para trabajar. Y a todos los va recolectando, ¿no? Va por la calle y se los recolecta y bueno, empiezan a trabajar, pero algunos vinieron tempranito, otros vinieron después. Salió a la tarde, dice a la última hora y también los puso a trabajar. Fíjate que, perdón, en el 7, para que tengamos un punto de referencia, dice, ¿por qué nadie nos ha contratado? Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Lo que es justo. Eran personas grandes. Sí, eran trabajadores. A los primeros sí le ofreció un denario, que era lo que se pagaba el salario de un día, ¿no? Ahora, a los otros no le dijo cuánto, le dijo que iban a recibir lo justo. Ahora, lo interesante de esta parábola, ¿sí? Que cuando llegó la hora de recibir el pago por lo que habían trabajado, los puso en fila y es interesante que dice, vayan y empiecen a pagarle del último al primero. Esto lo hizo a propósito, ¿no? Para dejar una lección. Entonces dice que cuando los últimos eran los que habían ido a trabajar a última hora, o sea, trabajaron solo una hora y media nada más.
Los otros habían estado trabajando todo el día y los otros trabajaron a última hora. Y les pagó un denario, o sea, lo que les había ofrecido a los que fueron temprano. Entonces, ¿qué pensaron los que fueron primero? Ah, entonces si a esto les pagó lo que a nosotros nos dijo, a nosotros nos tiene que pagar más, ¿no? Claro. Sin embargo, ¿qué dijo? ¿Qué dice? Que les dio a todos lo mismo. A todos, ¿no? por igual. Obviamente algunos se enojaron, sí, pero ¿cómo, no? Y bueno, ahí está el amor de Dios, porque bueno, Él da a todos igual, Él no discrimina en esto. En el 16 dice, así, capítulo 20, versículo 16, así los primeros serán últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Esto me recuerda, no hace mucho, bueno, sí, ya unos meses atrás, tuve la oportunidad de hablar a través de un hermano, un estudio bíblico que él estaba dando y lo tuvimos ahí reforzando, y él tomó la decisión de entregar su vida a Jesús. ¿Y sabes cuántos años tenía, Hugo? 83 años. Silvio vive en Abasto, en La Plata. Se bautizó en la iglesia de Olmo. 83 años cuando Dios lo llamó y tomó la decisión. O sea que sí se puede, sí. Para responder la pregunta, es bíblicamente y también en testimonio de que Dios sí puede hacer que una persona a edad avanzada pueda tener fe, pueda creer, pueda tener fe, que viene siendo la palabra, la pregunta. ¿Sabes qué estoy pensando ahora en este momento también? Que siempre en el egoísmo no somos egoístas nosotros, así como pensaron estos obreros de que, bueno, si le digo a esto, a mí me tiene que dar más, ¿no? Claro. Que nosotros tenemos ese egoísmo, ¿no? Y solemos basarnos en esto, pero ¿cómo? El que va... Fue una pregunta que creo que el primer programa, ¿no? Sí. Si uno hizo mal toda la vida, ¿cómo arrepintiéndose a último momento, ¿no? Como el ladrón en la cruz, puede obtener la misma vida eterna que otro que toda su vida hizo el bien? Entonces, la gran diferencia... Obviamente hablamos en ese programa de que la entrega tiene que ser sincera, no es solamente decir me arrepiento y listo, sino que Dios mira otra cosa, pero no nos basamos en la diferencia del que estuvo lejos y volvió o se entregó a Cristo a último momento y va a tener la opción de salvarse. Nos basamos en eso por egoísmo, pero no nos fijamos el beneficio que es estar y vivir con el Padre. Amén. Compartir toda la vida con Dios, porque eso es lo maravilloso. No, en definitiva, si nos salvamos o no, en qué momento lo hicimos, en qué momento no, si tardamos mucho, tardamos poco. Nos perdemos, mientras más tardemos en entregarnos a Dios, mientras más tardemos en ejercitar y generar esta fe, nos estamos perdiendo un privilegio enorme de vivir con esperanza, de vivir bien, de tener un Dios que nos acompaña, de recibir el amor que quizás nunca recibimos de nadie. Entonces, no importa cuándo, lo importante es que sea lo antes posible, porque eso es el beneficio de estar con el Padre, ¿no? Amén, amén. Hugo, entre estas preguntas interesantes, ¿sabes qué se nos ha olvidado? Poner el número de WhatsApp, para que el que nos está escuchando, nos está viendo, no se quede con esas preguntas. Ahí te va a aparecer en pantalla un número que es nuestro número oficial del programa Dicen por ahí. Sé que en el transcurso que hemos hablado también te salieron las redes, sigue, suscríbete al canal y pásanos ese mensajito a este WhatsApp que vas a ver con tu pregunta, tu video, participa, puedes hablar con otras personas, sumarlos a este programa interactivo Dicen por ahí. Nos queda algo del tema de Ingrid, ¿no? De las preguntas de Ingrid para cerrar. Creo que quedaría, si mal no recuerdo, en la pregunta que nos hace, qué nos llevó a nosotros confiar en la Biblia, ¿no? Y bueno, sería un programa entero, ¿no? Pero quería comentarle a Ingrid que en mi vida tuve muchos sucesos donde vi el poder de Dios manifestado. Uno de esos he visto un milagro así, en decir amén, vi como una persona despertó de un coma, he visto tantos milagros de Dios, desde pequeño, oraciones respondidas, yo creo que eso me impactó mucho, cómo tenemos un Dios vivo, ¿no? Como para hacerse la corta, pero han sido las experiencias, más que el estudio, ¿ok? Ha sido la vivencia, lo que a mí me ha llevado a creer en Dios. Y momentos muy difíciles, ¿no? Porque no siempre uno se fortalece en las cosas buenas, sobre todo se fortalece en las cosas malas. Entonces, uniendo la respuesta con la invitación, ¿no? Es invitar a experimentar esto,
De nada sirve que me lo cuenten 20.000 veces, hasta que yo no lo experimento en mi vida, hasta que vos no lo experimentes en tu vida. Y dices, bueno, aunque sea por curiosidad, a ver si esto tiene algo de verdad, Dios se va a encargar de mostrártelo. A ver si el escepticismo y la vergüenza o el miedo o prejuicio, no sé, tantas cosas que nos limitan a decir, dar un paso, decir, por lo menos voy a ver si esto es verdad. Y ahí nos vamos a sorprender cómo Dios actúa en nuestra vida. Amén, amén. Bueno, se nos fue la parte del programa desde afuera, ¿sí? Se nos fue la parte del programa desde afuera, 6 preguntas muy unidas, muy analizadas también, así que ahora vamos a qué parte, Hugo. A la parte desde adentro, y tenemos una pregunta interesante también, y no sé si nos va a dar el tiempo para esto, es una pregunta interesante, ¿no? El amigo Josué, no tengo el apellido, Josué de Olmos, ¿sí? Que ahí vamos a escuchar su pregunta. Desde La Plata, desde La Plata, Melchor Romero. Ah, tenía como era que de Olmos, pero... Melchor Romero. Bueno, perfecto. Son 2 localidades ahí cerquita, los divide una avenida, pero... Bien, ¿te parece si escuchamos, ¿sí? ¿te parece si escuchamos el audio de la pregunta? Vamos a escuchar a nuestro amigo. Buenos días, familia querida, dicen por ahí, estamos acá con mi amigo Josué. Josué, estamos acá en Melchor Romero, ¿sí? Un saludo. Un saludo para dicen por ahí. Y mi hermano, tenemos una pregunta. Yo tengo una pregunta. Tú tienes una pregunta. Sí. ¿Cuál será en esta mañana? Éxodo, capítulo 20, versículo 13, es el mandamiento de no matarás. Pero en cambio se vio más adelante que Dios en varias ocasiones dio oportunidad de alguien de cometer ese delito o crimen de matar a alguien. Entonces ahí está mi duda, no sé si está bien o está mal. Pero... Perfecto, gracias Josué. Estamos acá en plena avenida, al frente de la iglesia, saliendo del culto. Hay un poco de ruido, es una avenida muy transitada, pero Josué nos da su pregunta para dicen por ahí, así que pendiente del programa, va a estar analizada, respondida, así que suscríbete, ahí te va a salir el canal y el WhatsApp para que te puedas conectar con nosotros. Gracias Josué por participar, que Dios te bendiga. Muy bien, ahí escuchamos la pregunta de Josué, interesantísima y qué difícil. ¿Por dónde empezamos, Edgar? Y yo creo que hay que arrancar de la raíz, ¿sí? De la raíz. ¿De dónde viene el no matar? ¿Dónde aparece el no matar, no? Bueno, él mismo menciona, ¿no? Está basado en Éxodo 20, los 10 mandamientos, el versículo 13, ¿sí? Que es el sexto mandamiento, sí, el sexto, ¿no? Sí, el sexto mandamiento, donde él dice, bueno, si en el sexto mandamiento dicen no matarás, ¿por qué Dios mismo, él dice permite, ¿no? Permite. O tolera, pero en realidad creo que va más direccionado a por qué hace, ¿no? Y genera a veces estas matanzas que muchos preguntan en el Antiguo Testamento. Sí, porque hay escenarios donde mueren mucha cantidad de personas. Y siempre esta pregunta es muy general en la calle, ¿por qué Dios permite o no tan solo permite, sino que manda, ¿no? Dice, se podría manda matar, cuando también en la Biblia dice no matarás, ¿no? Entonces, sí. Empezamos por, yo creo que una de las primeras, en Génesis encontramos los primeros registros de cosas así. En Génesis 6, cuando se habla del diluvio, ahí si querés... Sí. Ayudarme, Edgar, Génesis 6. Génesis capítulo 6. Versículo 5, ¿no? Sí. Como siempre invitamos a nuestros amigos que puedan buscar en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice así. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Bien, esta es la primera gran muerte en masa, podríamos decir, o matanza, ¿no? Que surgió, muerte en masa, ahí es el diluvio, ¿no? Hubo asesinatos ahí antes, asesinatos, perdón, pero así como que, bueno, una orden, ¿no? de que mueran, fue el diluvio el primero. Y está fenomenal este texto que traes, porque muchas veces cuando se habla de que Dios permite o manda matar, solamente está el escenario de una espada, de sangre, de una guerra, ¿no? Aquí se ve otro escenario.
utiliza agua, algo más natural. Pero gente muere. Gente muere igual y fue, bueno, si vemos el contexto, ¿no? También que fue de alguna manera enviado por Dios, permitido por Dios. Bueno, como para empezar creo que tenemos que hay muchísimos ejemplos en la Biblia, no podríamos darlo todos, pero nunca Dios mandó a matar o manda a matar o permite la muerte de una manera arbitraria. Decir, bueno, no, este no me gusta, lo mato, ¿no? Claro. Nunca fue así. Siempre, y vamos a encontrar todos los ejemplos de muertes y matanzas en la Biblia, no es de una manera arbitraria, sino como consecuencia de una decisión de los mismos que mueren. ¿No? No es que, bueno, no me di cuenta y me equivoqué sin darme cuenta y Dios me mató, Claro. sino que todos los hechos están basados en una consecuencia de una mala decisión o de reiterar, ¿no? Acá en el texto que leímos dice, su pensamiento era de continuo el mal, o sea, se despertaban ya pensando cómo le iban a hacer mal al otro, ¿no? Y esto vemos que cada vez más pasa más también en nuestro mundo hoy, ¿no? Hugo, yo creo que también tenemos que hacer referencia a que el ser humano en diferentes momentos, y como pasa hoy en día, el mal está aumentando, ¿no? Pero yo creo que afuera, o sea, cuando digo afuera, es el dicen por ahí en la calle de que Dios en el Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. La Sí. misma palabra dice que Dios no cambia, es el mismo. Pero ¿qué pasa? Desde el principio Dios ha permitido este tipo de escenarios por amor. Y de repente Josué o la persona que está escuchando esto, bueno, pero ¿por qué por amor? ¿Cómo es? Por amor, ahí matan, ¿cómo es? Claro, porque fíjate que el mundo estaba tan corrompido, pero él halló gracia en Noé. Entonces, por amor, para que haya salvación en una persona justa, ¿ok? Tuvo que permitir que pasara eso por la desobediencia de los hombres, por proteger por amor a un hijo que sí está por amor siguiendo los caminos de Dios. O sea, él siempre da, como las mismas preguntas anteriores, ¿no? Siempre da una segunda opción, o sea, no nos obliga a nada. Entonces, en en el libre albedrío, él da la opción de que cada uno elija bien, o bueno, puede elegir mal, ¿no? Pero va a llegar un momento, como en todo, que hay que tomar una decisión final, porque no todo puede ser para siempre. Entonces, salvo la vida eterna, el resto nada es para siempre. Entonces, en esto, cuando Dios dice, bueno, hay un momento que hay que tomar una decisión, ¿por qué? Porque esos que deciden mal van a terminar afectando y contaminando o matando al que sí hace las cosas bien. Entonces, Dios, por amor a los que sí hacen las cosas bien, en algún momento tiene que tomar esa decisión. Y Él cuando toma esa decisión es porque sabe que ya no va a haber cambio. O sea, Él conoce el fin desde el principio, dice. O sea, él no es que se imagina o piensa como nosotros, decir, bueno, y si lo dejo un poco más, por ahí se arrepiente. Cuando él toma una decisión es porque ya sabe que por más que lo deje tantos años más, no se va a arrepentir, no va a cambiar. Entonces, ya sabiendo que eso va a pasar, él toma la decisión, porque ya la decisión fue de esa persona y ya fue premeditada por esa persona misma, no por Dios. De hecho, en los diferentes escenarios donde vemos estas matanzas, eran a pueblos que ya estaban totalmente contaminados y había tanta maldad como pasó en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra también pasó lo mismo, ¿sí? Exacto. Descendió fuego del cielo y mucha gente murió. ¿Pero por qué? ¿No? Yo creo que por cuestiones de tiempo de repente no lo vamos a buscar, pero tú lo puedes anotar. Génesis 19, del 22 al 25, hace énfasis de ese escenario. Había mucha maldad en Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y también había un pueblo que estaba haciendo, o personas que estaban haciendo las cosas bien. Y para que no se siga contaminando y tomando esto, Dios a veces tuvo que tomar estas decisiones por amor a otras personas, ¿no? Un ejemplo práctico que podemos dar, imagínate, Edgar, que alguien contrae una gangrena, ¿viste? Estas infecciones por alguna lastimadura o por algún problema, una gangrena en un brazo, ¿no? Entonces, ¿uno qué hace cuando le pasa esto? Va al médico, ¿no? Y el médico que dice, no, está muy avanzado, es una gangrena, la única solución es cortar el brazo. Entonces, o me corto el brazo o pierdo la vida. Entonces, a veces es preferible perder el brazo por amor a la vida, ¿no? Claro. Entonces,
Cuando me corta el brazo el cirujano porque es lo necesario para que yo no muera, ¿me voy a enojar con el cirujano porque me cortó el brazo? En realidad me salvó la vida. Claro. Aunque sea necesario quitar eso que estaba mal para que no termine afectando e infectando a todo el cuerpo. Lo mismo pasa con los seres humanos, ¿no? A veces, cuando ya eso está avanzando, al principio es una lastimadura, se puede tratar de curar. Cuando avanza un poquito, y bueno, tomamos unos métodos más drásticos, pero cuando eso ya avanzó, cuando esa infección es tan grande que ya no hay vuelta atrás, a veces es necesario cortar el brazo antes de perder la vida. Y así es como, en muy pequeño ejemplo, ¿no?, a lo que Dios piensa, podemos entender quizás a veces las decisiones que tenemos que tomar, difíciles, duras. Quizás no las entendemos, pero es lo mejor para salvar la vida. Y yo quisiera como ir cerrando en esta pregunta. Ese cirujano que tú que llamas, de que de repente te cortó la pierna, el brazo para salvarte tu vida, capaz era la primera vez que lo veías y lo escuchabas, pero estos acontecimientos bíblicos, Dios no era la primera vez que estaba ahí detrás de ese hijo, llamándolo al arrepentimiento. Escúchenme, mandaba profetas, mandó a su mismo hijo a venir a la tierra para que él no quiere que nadie muera, ¿entiendes? Pero lamentablemente el ser humano toma la decisión. Exacto. Toma la decisión. Sí. Entonces, si agarramos el mal camino, de seguro que vamos a pasar por la muerte. De hecho, también todos tenemos que pasar por la muerte, ¿okay? De alguna u otra manera, porque es parte de la vida, ¿no?, de acá. Entonces, prepararnos, ¿no? Fíjate que vamos cerrando, sí. ¿sí? En Apocalipsis capítulo 21, porque hay en estos temas del dicen por ahí, se dice que en el Nuevo Testamento no hay muertes, ¿no?, que es un Dios cambiante. Yo creo que cambian los escenarios, pero el principio de la respuesta de esta pregunta es la misma: desobediencia, amor de Dios para con su pueblo, para los que buscan la justicia de Dios, para los que buscan a Cristo de corazón. Y también en los tiempos finales iba a pasar. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, si me quieres ayudar ahí en lectura. Bien, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte, y en esta diferencia ya está perdida la resurrección, ¿sí? Entonces tenemos que entender que la muerte siempre va a estar, ¿okay?, hasta que nosotros alcancemos, ¿qué?, la vida eterna. Y para cerrar, podemos definir de que Dios permite o deja que pasen estos sucesos porque, como dijo nuestro amigo Hugo, Él conoce más adelante, pero Él no es que llega y mata por matar. Él primero llama a sus hijos, nos da la oportunidad. Y en el libro de Isaías dice 1:18, venid, arreglemos las cuentas, sentémonos, dialoguemos, nos dice el Dios creador. Pero muchas veces nosotros no queremos. No queremos. Estoy acordando hay un ejemplo en la Biblia, no lo vamos a leer porque ya se nos fue el tiempo, pero búsquenlo después, el rey Ezequías, ¿no? Para que vean que Dios no se equivoca, porque Dios sabe todo lo que va a pasar hasta el final. Entonces, el rey Ezequías le dijo: mira, tu tiempo llegó, vas a morir. Y tenía asegurada la salvación, porque había hecho lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Qué hizo el rey Ezequías? No quiso morir y dijo: no, prolongame la vida, dame más tiempo, porque necesito arreglar cosas. Bueno, Dios le concedió ese tiempo extra. 15 años, ¿no? 15 años más. En esos 15 años se terminó perdiendo. O sea, si hubiera aceptado la decisión de Dios, se hubiera salvado. Ahora, Dios le otorgó eso que él pidió y terminó perdiéndose. Entonces, ¿qué hubiera sido preferible? ¿Qué preferirías vos? ¿Irte antes y salvarte? Antes, porque de hecho, nuestro plano, en estos días le decía a mi esposa esto mismo, le decía: cuando el plano terrenal nos está ahogando, tenemos que pensar en el plano celestial. Yo prefiero irme al descanso, que Dios me lleve al descanso, pero tener garantizada la salvación, porque ahí es donde va a estar la vida eterna, donde no va a haber muerte por la desobediencia del hombre, ¿sí? Porque tenemos que entender que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Así que yo creo que ese escenario del Dios malo, a través de esta pregunta, lo podemos llevar a un Dios de amor, que por protegernos, cuidarnos, por darnos después a su Hijo, para que tengamos la gracia, podamos encontrar vida eterna. Y que acepta nuestra decisión.
Amén. Ya sea para bien o para mal, acepta nuestra decisión. Edgar, se nos ha ido el programa, pero no antes quisiera, como siempre, tenemos un regalo para todos los que nos envíen al WhatsApp del programa. ¿Para todos o al primero? Para todos, para todos. Sí, vamos a ser buenos en este programa. Para todos, el que nos pase un mensaje ahorita al WhatsApp que le va a aparecer en todo el que en mande pantalla. el WhatsApp vamos a poder enviarle. Si nos escriben 50. También, 50. sí, estamos generosos, Hugo está generoso. Hoy Hugo está generoso hoy. Hoy vamos a presentar la revista Evidencias, ¿sí? A donde tenemos temas muy acorde a los temas que vimos hoy, ¿no? Acerca de cosas que están escritas y las evidencias que tenemos para creer en Dios en la Biblia. Así que nos envían ahí un mensajito, quiero la revista Evidencias, al WhatsApp del programa, que lo estás viendo en pantalla, y vamos a poder enviártelo ahí hasta donde estás. Hugo, yo quisiera hacer énfasis en esto, aquella persona que nos está viendo, escuchando, ¿sí? Aquí tenemos de obsequio una Biblia portada para mujer y una Biblia portada para caballero. Las dos son iguales, pero bueno, es lo mismo. Combina el color, ¿verdad? Una tiene un diseñito, otra no. Con una guía de estudios, ¿no? Con una guía de estudios que se llama La Fe de Jesús. Si estás viendo este programa por primera vez, segunda vez, tercera vez, no eres creyente, quieres estudiar la Biblia, tienes dudas, tienes preguntas y quieres recibir un estudio secuencial de la Biblia, este es el momento para que nos pases un mensajito al WhatsApp que te va a volver a aparecer en pantalla y nos mandes un mensajito que diga quiero. Con ese mensaje quiero estudiar, ¿ok? Un mensajito que diga quiero estudiar automáticamente te va a hacer portadora o portador de una de estas Biblias con la fe de Jesús. No importa dónde estés, no importa dónde estés, te lo vamos a hacer llegar con una persona en esa parte geográfica del mundo, ¿sí? Del mundo. Así que no te quedes ahí sin obtener y quedarte con tus dudas. Muy bien, Edgar, como siempre nos quedó cortísimo, hay mucho más. Pueden seguir investigando y nos puedes preguntar también por el WhatsApp del programa si necesitas más información acerca de algún tema que tocamos. Encantadísimos, te podemos enviar más textos, más información, más material, porque hay muchísimo más, así que te invitamos a consultar. Y bueno, te esperamos en el próximo programa de Dicen Por Ahí. Si te gustó, compartilo, ¿no? Amén, amén. Bueno, nos estamos despidiendo, te mandamos un gran abrazo, que Dios te bendiga. Cuídate.